¿Qué tal? Bienvenidos a su canal. Este suétercito para hoy, ¿qué les parece? Hecho en hilo pabilo la mayoría y el verdecito en otro tipo de hilo que ustedes puedan elegir por ahí. Mira qué bonito, en una puntada muy fácil, así que bueno, invitadas a suscribir, comentar, compartir y con esto comenzamos. Bueno, aquí les pongo el suétercito un poquito más de cerca para que vean el tipo de tejido. Este es punto básico, ¿verdad? Nada más que iniciamos con doble hilera para hacer esta partecita del cuello y la parte cuadradita del canesú. Y esta partecita es una puntada muy fácil. Después los bordecitos también. Ahí ustedes combinan como ustedes deseen. Este verde esmeralda o este verde jade es precioso, muy lindo. Y que no va con el verde y que no va con el beige, ¿verdad? Le podemos poner en el fondo lo que deseemos. Así que bueno, si ustedes al final del video ven que es suficiente para compartir, para suscribir, si no lo han hecho todavía, les agradecería demasiado. Así que bueno, ahora sí que con esto comenzamos. Bueno, para esto iniciamos así. Voy a usar estos dos hilos, que uno es verde jade o verde esmeralda que le llaman también, y hilo pabilo. Hilo crudo, digamos hilo común, en la partecita de abajo. Así que bueno, en la parte de arriba le voy a usar este verdecito muy bonito para un ganchito número 3, 3 y medio, y este para un 2, 2 y medio también, pero voy a usar este con un hilo, con el mismo ganchito del verde, para que le quede más soltura, más caída al suéter, ¿verdad? Vamos a necesitar marcadores, tal vez una paginita, un lapicito para que vayan llevando nota también, pero vamos a iniciar así. Es importante medir el contorno de cuello de la persona, ¿verdad? Siempre dejando un poquito más, siempre dejando un poquito más, siempre es así. Entonces, ella me dice que de contorno de cuello tiene 45, pero yo le voy a dejar 5 centímetros más de lo que dice acá, un poquito más holgadito, ¿verdad? Un poquito más holgadito. Después, la otra parte importante es medir el bajo de sisa, que es de acá, del huesito, más o menos a esta partecita. Importante también el contorno de brazo. Medimos el contorno de brazo. En el caso de ella, contorno de brazo 3,3. Cuando vamos a medir el largo de brazo, ponemos la cinta en el mismo huesito y traemos la cinta de esta manera. Porque si ponemos el brazo extendido, nos va a mentir. Entonces, de esta manera. Ella dice que lo quiere 6,7 de largo. Bien, contorno de cintura, ya sabemos cómo se mide, ¿verdad? El contorno de cintura y el largo total del suéter. Así que bueno, con esto voy a hacer las cadenitas y los puntos altos a la vez por 50. Acá vamos a hacer 50 centímetros, voy a poner 5 más, entonces 50 centímetros acá, ese es el número, un poquito más, 5 más, ya casi cambio eso acá un momentito. Entonces vamos a hacerlo así cuadrado, va a ser un canesú cuadrado, pero necesitamos saber cuántos números acá, cuánto es el número de cada manga, espalda y las dos partecitas del frente, hasta que tenga las cadenitas, ¿verdad? Entonces voy a contar las cadenitas, voy a hacer 50 centímetros en cadenas y después sabemos cuántas cadenitas en caso de hacerlo en este hilo, ¿verdad? Si fuese en otro tipo de hilo, pues no. Así que bueno, acá comenzamos y hacemos así. Esta es una puntadita que me gusta mucho porque le queda de una vez un acabadito bonito a la parte del inicio, ¿verdad? Acá tenemos 3 cadenas, ¿la ven? 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas y un punto alto a la vez. Entonces lanzamos el ganchito y nos vamos acá. Nunca dejemos esta partecita inicial tan ajustada. Acá hacemos un punto alto, ¿verdad? Volvemos a lanzar el hilo, perdón. Sacamos una vez, 2 veces.
Vean esos dos eslaboncitos que me quedan acá. Vamos a ver si lo ven bien. Estos dos que me quedan acá, cuando termino, esos los vamos a usar en un momentito. Entonces, otra vez 3. Lazamos el hilo y nos vamos en estos eslaboncitos acá. Y hacemos un punto alto. Ya verán que les va a quedar un detallito bonito. Y también si queremos hacer un detalle en el cuello, ya tenemos donde agarrarnos mejor ahí. 1, 2, 3. Lazamos el ganchito, nos vamos por esta partecita de acá. Entramos ahí. Lo mismo hasta cumplir con 50 centímetros. Y allá venimos para hacer una división. Bueno, ya aquí les tengo, bueno, me salieron 102 cadenitas. Entonces le quité 2 cadenitas porque lo quiero llevar así de 3 en 3. Ya acá se los tengo marcaditos. Entonces, le quité las 2 cadenitas y me quedan 100. Lo dividimos en 5, serían 20. Entonces, vamos a usar este 20, vamos a tener 20 cadenitas para un bracito y 20 cadenitas para el otro bracito, ¿verdad? 20 y 20 serían 40 de cada brazo. Entonces nos quedaría un restante de 60, ¿verdad? 60 cadenas, porque ya tenemos 20. Bien, entonces estos 20 los dividimos en los brazos y los 60 que nos quedan, 30 cadenas para la espalda y 30 para el frente, que es esta partecita, ¿verdad? 30 cadenitas de acá a acá. Esto es para esta medida que yo tomé, ¿verdad? Viene siendo para una talla M. Entonces, este 30 vamos a poner acá 15 cadenas y 15 cadenas. Entonces, 30, 15 y 15, 30 y 40, 100, ¿verdad? Porque ya tenemos acá 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Lo creen un poco complicado? ¿Verdad que no? Bueno, lo vamos a hacer así y es muy fácil. Acá, como se los hice de 3 en 3, nos queda facilito. Se los hice de 3 en 3. Entonces, acá, cada burbujita, digámosle así, tiene 3. Entonces, 3, 6, 9, 12, 15. Ponemos la marquita. Bien. 15. Ese es el frente. 15. Igual acá. 3, 6, 9, 12, 15. Bien. Se los hice más fácil, no es posible. Para los bracitos dejamos 20. Entonces puse un poquito más. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Y acá dejé uno de 3. Pero acá vamos a hacer 2 puntitos. En esta marquita es donde vienen los aumentos. Que es estos. Crecimiento. ¿Ok? Entonces ya terminando esta partecita. Creo que me he explicado un poco regular. Ahora nos vamos a regresar, no en las partes de las cadenitas, sino en cada uno de estos puntos. Bueno, aquí aumentamos 3 cadenas. Entonces subimos 1, 2, 3 cadenas. Lazamos el ganchito y nos vamos en este orificio acá. Y hacemos. En este caso vamos a hacer 2, ¿verdad? Porque las 3 cadenas, perdón, aquí me equivoqué. Disculpen, es que hoy tengo una noticia un poco negativa, un poco muy mala, entonces me estoy un poco mal. Entonces 3 cadenas y 2 puntos altos que equivalen, ¿verdad? Las 3, estos son 3 puntos. Ahora, sin hacer cadenas, nos vamos a este otro. Sin hacer cadenas acá. Hacemos acá 3 puntos de nuevo. 3 puntitos. Lazamos el ganchito y nos vamos al siguiente.
3 puntitos dentro. ¿Ve? Y nos vamos así. En este punto comenzamos con el aumento. En este puntito, no saltando acá, sino en este punto acá mero, acá, vamos a quitar la marquita. En este puntito donde está la marquita vamos a hacer así. 2 puntos, una cadena y 2 puntos de nuevo. Acá. Ahora acá ponemos la marquita, que no se nos vaya a olvidar. Aquí. Acá. Vea qué bonito. Ya que nos queda este cuadrito. ¿Sí? Totalmente cuadradito. ¿Sí? Entonces, sin hacer cadenita acá, hacemos 3 puntos. Sin hacer cadenita, 3 puntos. Cuando llegamos acá, vamos así. Acá no le hice ese trabajito, ya casi se los hago tal vez. Entonces hacemos 2 puntos, ¿ve? Una cadena y 2 puntos en la misma cadenita. Esto hace una esquina muy bonita. ¿Ve? Una esquina bastante bien. Bueno, y aquí llego a la otra marquita, ¿verdad? La quitamos. Hacemos lo mismo. Hacemos en este punto 2 puntos. No olviden una cadenita y 2 puntos. Ahora, en el punto que sigue, ya aquí en el huequito que sigue, hacemos 3 puntos y nos vamos de nuevo. No olviden marcar porque acá volvemos a hacer aumento. Que es fácil. Cada vez que llegamos acá, cada vez que llegamos a en esta cadenita, hacemos 4 puntos, lo mismo que 4 puntos, una cadenita en el centro. Cada vuelta lo mismo. Cada vuelta vamos a hacer lo mismo. Rellenando todo bien, pero en cada cadenita, ya acá en la segunda vuelta turquesa, en cada cadenita, 4 puntos y un puntito. Bueno, mira qué bonito, ¿eh? Y facilito, ¿verdad? Entonces recordemos, y es bueno contar, regresarnos a contar. Entonces acá, como los hice en 3 en 3, entonces 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15. Acá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me refiero a 6 de estas, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá igual nos tiene que quedar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ve? 5 acá y acá 10 porque estamos cerrando. Esta es la espalda, el frente y los bracitos. ¿Ve? Bueno, entonces ahora subimos acá 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y comenzamos a regresarnos de nuevo. Nos vamos hasta esta marquita. ¿Ven? Ahora, ve qué bonito que se ve sin hacer nomás que las 2 hileras de inicio al tiempo, ¿verdad? Las que les dije al inicio. Pero vea qué bonito que se ve acá sin hacer, digamos que mucho. Ahora acá, en donde está la marquita, de nuevo, volvemos a repetir lo mismo. Y esto lo vamos a repetir. ¿Sí? Volvemos a hacer lo mismo. 2, una cadenita, siempre una cadenita. Movemos el ganchito, perdón, la marquita y la ponemos ahí. Y acá
volvemos. Punto a punto. Eso es un aumento bastante importante. Acá iniciamos con 4, ¿lo ven? Pero ahora venimos y ya la segunda hilera serían 2, montando ya encima de los 2, 2 dentro de la cadenita, una cadenita, 2 dentro de la cadenita otra vez y 2 puntos encima de los puntos que hicimos acá, ¿verdad? Del aumento. En este mismo punto, como desarrollo, ya tenemos acá primero 4 y ahora 3, 6, 8. Bueno, y aquí le he dado la vueltita, la segunda hilera, ¿verdad? Después de esta, la segunda hilera. Y nos vamos en este que nos queda acá, como la última partecita. Y hacemos un punto alto acá de último. Ahora volteamos el tejido. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y comenzamos de nuevo. Nos vamos acá en el primer puntito. Si una cosita que siempre me preguntan cuando se lleva algo en forma tubular, digamos. Cuando hacemos esto, el tejido se nos comienza a cambiar. En este caso no tengo problema. Lo quiero llevar parejo. Pero si hacemos este al inicio, entonces igual cuando terminamos, ¿verdad? Cuando terminamos. Y así el tejido va parejo, pero de una manera que cuando es suéter, cuando es algo así, no importa. Pero si lo queremos llevar un cuadrado perfecto o bastante bien, entonces no se puede ir en este, sino que en este que sigue acá. Otra manera que se hace también, pero vean, nos queda esta partecita acá. Ahora, otra manera que se hace también es solamente 2 cadenas. 2 cadenas y sí, nos vamos en esta partecita. Pero no más con 2 cadenas. Y después continuamos el tejido normal. Entonces ustedes deciden con cuál de las 3 se quedan, ¿verdad? Pero vea qué bonito que queda así. 2 cadenas y hacer el puntito bien cerradito acá y después continuar normal. Creo que voy a continuar con este. Me gusta este porque lo veo cerradito. Aunque al final acá le voy a llevar un bordecito. Pero igual voy a hacer ese. De las 3 opciones, ese, ¿verdad? Voy 1 a 1. Ahora entramos acá y volvemos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a repetir hasta las hileras que ustedes necesiten. Bueno, aquí voy en la hilera, voy con la hilera número 10. Pero quiero hacer una reducción porque los canesú cuadrados, la manguita como que le queda bastante como voladita, ¿verdad? Y quiero bajarle ese poquito para que quede como adaptada al hombro. Esto lo vamos a hacer después de cierta cantidad de hileras, en mi caso, en la número 10. Pero ustedes calculan ahí la caída del hombro. Y después de la caída del hombro, como lo llevamos cuadrado, ya quiero que comience a tener esa cierta curvita. Entonces le vamos a hacer disminuciones. Esta parte la doblamos así y la marcamos. Una disminución acá y una disminución acá. Bien, una disminución de cada lado. Entonces, ya acá voy con la hilera número 10. Acá voy. Aunque ustedes no lo crean, yo lo solté porque no me gustó que la manguita me quede así. Ya los he visto en vestidos de niña y así, y no me gusta mucho esa partecita. Entonces, muy bien, vamos a hacer una disminución que es así. Pasamos el ganchito, nos vamos normal. ¿Ve? Sacamos una vez, vamos al siguiente, que todos los puntitos nos queden rellenitos, ¿ve? 2 veces. ¿La ven ahí? Ahora lazamos el hilo y sacamos directo. ¿Lo ven? Esto es 2 puntos cerrados juntos. Ahora continuamos normal. Normal. Pero dejando esta marquita acá. En la próxima vuelta no tenemos que hacerlo encima, de ladito. Puede ser de este lado, el próximo y así para que no nos quede todos montados. Pero el punto es que quede
todo cerradito, pero a la vez con una disminución. Y esto lo vamos a hacer de aquí en adelante hasta cumplir con el alto, perdón, con el bajo de sisa. Acá llegamos a la próxima marquita, ¿verdad? Ya hicimos una disminución acá. Ahora en esta otra vamos a hacer esta, lo mismo. Vamos a sacar una vez, dejamos 2 eslaboncitos acá, lazamos el ganchito, nos vamos al siguiente puntito y hacemos esto. ¿Ve? Cuando tenemos 3 eslaboncitos juntos, esto así. 2 puntos cerrados juntos. Y ahora continuamos normal. Y ya les vuelvo a decir. Damos la vueltita. No tocamos la espalda. La espalda no. Cuando volvemos a llegar acá a la manguita, hacemos otra disminución acá. Y otra disminución acá. El 20 bajo de sisa viene siendo para L. Yo abajo les voy a dejar ese orden. Cuando les llame bajo de sisa, me refiero a esta parte. Acá tenemos 20. Ahora, de pechito, ella dice que nos tiene 9,7. Lo voy a dejar en 100 centímetros. O sea, 3 centímetros más está bien. Para dejarle un número cerrado. Entonces, vamos a medir esta partecita. En las otras blusas normalmente lo hago distinto. Pero en esta lo voy a hacer porque me falta para el pecho. Acá tenemos 4, 5. Entonces, ponemos así. 4, 5 y 4, 5 serían 90, ¿verdad? Número cerrado. Le vamos a agregar 10. Acá tiene 90. Que es 35,5. Bien. Entonces acá le voy a agregar 10. 10 más. 5 de este lado en cadenitas y 5 de este lado en cadenitas. Bien. En esta parte, la número 14, ya estamos listos, ¿verdad? Asegurados. Ya casi me regreso en la puntada y les explico el porqué de los 10 centímetros, ¿verdad? Este hilo lo voy a ocultar acá, bien ocultado, porque la puntada que llevo es distinta, entonces no me lo va a cerrar bien. Ven, lo ocultamos así. Nos vamos por detrás, por delante. Bueno, acá ponemos el hilo del otro color. Ya asegurado que no se vayan a pasar los colores, ¿verdad? Y aquí atamos y subimos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Voy a llevar esta puntadita que está muy de moda en Pinterest. Es muy bonita, nada más que ponen la puntada, ¿verdad? Es muy bonita. Pero acá no me hagan caso con 4 puntos, porque las cadenas ya cuentan un punto. Porque yo anoté como estaba en Pinterest, pero en este caso que ya tengo el tejido, tengo que subir con 3. Ahora llevamos 3 puntos altos. Aparte de las cadenas, entonces en este caso nos quedaría 4. Ahora hacemos una cadena, saltamos un punto. Esta puntada se saltan 2 puntos, pero como aquí este pabilo es menor, entonces lo vamos a llevar así. Si fuese que ustedes llevan el mismo grosor de hilo, entonces 2 puntos. ¿Ve? Acá volvemos a hacer una cadena y saltamos un punto. 1 por ser grande. Ahora, acá hacemos 4. 1 a 1. 4 puntitos. 1 a 1. Este hilito ahí lo cortamos en un momento. Entonces 4, 1 en el centro. 1 en el centro. Este no me lo cuenten, por favor. Yo lo voy llevando corrido, ¿verdad? Este no me lo cuenten. Entonces 4, un punto, saltando un puntito abajo. Ahora de nuevo repetimos este.
una cadena, saltamos un punto, nos vamos acá, una cadena, saltamos un punto, nos vamos acá, y acá hacemos 4 seguidos. Acá, para que me quede bien, voy a hacer 2 puntos más. Ya van a entender. Un momentito. Un momentito. Acá vamos a hacer 4 puntos en este huequito. Y ahora sí. Recuerda que les dije que le voy a aumentar 10 centímetros más. Perdón, que lo voy a cerrar en 100. ¿Verdad? Y entonces ocupábamos 10 centímetros. Vamos a hacer 5 centímetros para esta manga y 5 centímetros para el otro. Una división para cada una. Entonces vamos a hacer cadenitas hasta llegar a 5 centímetros. Bien. Entonces vamos a hacer 1, 2, 12 cadenitas. Me dice que son 5 centímetros. Acá. 12 cadenitas. Son 5 centímetros. 2 pulgadas. En cadenitas. Y ahora nos vamos, lazamos el ganchito y entramos acá, sin pena. Y así, aquí iniciamos con un punto alto. Ahora debemos de contar cuántos puntos hay acá. De los 4 puntos seguía una cadenita, un punto alto, una cadenita, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos, una cadenita, un punto alto, una cadenita, y acá siguen 1, 2, 3, y ya se monta en el 4, entonces quedamos bien. Acá vamos a hacer los 4. Ahora, después de los 4, recuerdan, una cadenita, saltamos un punto y hacemos un punto alto. Una cadenita, saltamos un punto, un punto alto. Bueno, ya acá he llegado a la otra esquina, donde me toca otra vez ir a la otra, con cadenitas, ¿verdad? Entonces llegamos aquí, 4 puntos, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto. Este me quedó seguido, pero así es, ¿verdad? Entonces vamos ahora 1, 2, 11, 12. Nos vamos a la otra esquinita. De una vez acá. Cargamos el ganchito y nos metemos en este huequito. El huequito siempre lo vamos a usar, ya sea que tenga 3 o 2 o así. Entonces terminamos acá. A ver si me quedo clara con esta parte. Es por la secuencia que continúa, ¿verdad? Pero tampoco quiero que se me esté sentando por un punto más o menos, pero lo voy a hacer así. Entonces acá tenemos una cadena, un punto, una cadena, y aquí se irían 4 puntos. Ya este cuenta como 1 más 3. 1, 2, 3 cadenas, una cadena. O sea, me explico. 3 cadenas van a ser puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, una cadena, un punto alto, una cadena, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos, una cadena, un punto alto. Acá tocaría hacer una cadena más, que no es mucho, pero puede variar. Una cadena más, se harían 13. Una más. Acá hacemos un punto alto. Esto para que me quede el orden en la siguiente hilera. Ya lo van a entender. Entonces acá vamos a hacer 3 puntos altos. Tres puntos altos. Y ya me vengo a este para que me queden acá los 4. Entonces acá una cadena,
saltamos un punto y otra vez una cadena, saltamos un punto y volvemos a repetir lo mismo. Acá 4 puntos. Bueno, acá he llegado a la parte final. Entonces ya después de los 4 hacemos una cadenita acá, ¿verdad? Una cadenita después de estos 4 y nos vamos en la última partecita acá, saltando este puntito. No se me preocupen si no tienen esta parte, ustedes saben cómo dividirlo por ahí. No se me estresen, ¿verdad? Acá volteamos el tejido y tengo que rellenar un poquito este. Entre este, de acá a acá, van 3 cadenas. Pero este está solito, ¿ve? Me quedó soltero aquí. Entonces solo vamos a hacer 1, 2 cadenas. Le vamos a regalar 2 cadenas a este muchacho. Nos vamos acá y hacemos un punto bajo. ¿Eh? Repito. En esta parte que se queda aquí solito, hacemos 2 cadenas. Repito. Entramos acá y hacemos un punto bajo. ¿Ven? Que nos quede esta partecita acá. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 y nos vamos saltando estos 4 y nos vamos a esta casita. En esta casita hacemos un punto bajo. Eso se llama punto bajo. Ahora hacemos 3. Aquí sí, porque están casados. Estos dos, ¿ve? Están casados. Le vamos a regalar aquí 3 niños. 1, 2, 3. Vamos del otro lado y hacemos un punto bajo. 2. Acá 2 cadenitas. Acá hacemos 5 cadenitas. Acá hacemos 3 cadenitas, un punto bajo y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos de nuevo a la próxima casita. Esto es tan fácil como eso. ¿Ve? Qué fácil se los puse, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sigue acá? 3 cadenas. Nos vamos a la próxima casita. En las casitas pequeñas, 3 cadenas. En estas que están más espaciosos, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí he llegado a la parte de la cadenita, ¿verdad? Entonces, acá ya rellené con 5 porque tenía 4 puntos altos. Ahora aquí avanzamos 3, pero nos vamos a ir dentro de la cadenita. Entonces avanzamos 1, 2 y al que dice 3, acá hacemos un puntito bajo. ¿Ven? Un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y avanzamos 4, ¿recuerdan? 1, 2, 3 al que dice 4. Esto es porque ya es la segunda hilera viene ese orden, ¿verdad? Entonces vamos 3, 5, 3, 5, 3, 5. Ahora tenemos 5, ahora hacemos 1, 2, 3. Y contamos otra vez 1, 2 al que dice 3. Hacemos un punto bajo y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y contamos 1, 2, 3, 4. Vamos a entrar acá para que no me quede afuera, ¿verdad? No entramos, no lo dejemos afuera, dejémoslo acá. Entonces acá hacemos un punto bajo y ahora, imaginando que este es el punto, entonces acá hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos vamos, recuerdan las casitas, nos vamos acá. Si acá le quedara faltando o sobrando una cadena, no se va a notar. No se preocupen, ¿verdad? Entonces acá 1, 2, 3,
4, 5. El tejido no hay que tenerlo como un estrés en ningún momento. Bueno, acá me quedó la de 5. Como no tenemos cadenita para saltar acá, entonces nos dejamos acá en el último puntito con el que iniciamos, el primer puntito que iniciamos, perdón. Ahora damos vuelta al tejido. Damos vuelta al tejido y hacemos 1, 2, 3 cadenas, que es lo que sube un punto alto, más una que lo divide. 3 cadenas más una cadena, que es lo que lo divide, porque vamos a repetir esta misma secuencia de abajo, pero en diferente ángulo, ¿verdad? Entonces, lazamos el ganchito y nos vamos encima de este punto. Ahora hacemos una cadena y entramos en el de 3. Acá en el de 3, perdón, una cadena, lazamos el ganchito y entramos en el de 3. Este de 3, acá, hacemos 4 puntos altos. 4 puntos altos acá. 4 puntos, hacemos una cadena y nos vamos y hacemos un punto alto en el medio del grandote. Este de grandote, y hacemos una cadena y nos vamos al que dice 3. Perdón, acá en el huequito de 3 cadenitas, ¿recuerdan? Y acá hacemos 4. 4 puntos, una cadena y nos vamos, cargamos el ganchito y nos vamos en el grandote. Una cadena y nos vamos al pequeño y hacemos 4 puntos de nuevo. Bien, ¿verdad? Les ha quedado bastante bien. Así nos vamos a ir. En el grande solo vamos a dejar un puntito en el grande. Bien, la parte de inicio es la que cuesta un poquito más acomodarse, pero recuerden que las cadenitas son las que nos ayudan, ¿verdad? Las cadenitas son las que nos ayudan. Acá después venimos repitiendo lo mismo. Nos vamos así, ¿eh? En el grande, 2 cadenas y un punto alto. Sin hacer más. Aquí no hay puntos bajos. Otra vez vamos a repetir lo mismo que acá. Pero en el pequeñito, 4 puntos. En el grande, solo uno, pero 2 cadenas. En el pequeñito, 4 puntos. Y en el grande, un punto y 2 cadenas. Bien. Ay, qué bonito. Bueno, acá llego al final, ¿verdad? En el grande, un punto alto, una cadena. Lazamos el ganchito y nos vamos en la última partecita acá. Este ganchito, por ser tan grueso, cuesta un poquito entrar, pero si a veces nos queda muy ajustado, nada más tomamos uno más pequeño. Aquí volteamos el tejido. ¿Recuerdan lo que sigue acá? Tenemos las 2 cajitas, Entonces acá vamos a hacer una cadenita. Nos vamos por debajo. En el pequeño, recuerden, en los pequeñitos vamos a hacer acá, ¿cuántos? 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Nos vamos al siguiente. Que nos vaya quedando este así. Ahora volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 acá. Nos pasamos del otro lado.
hacemos un punto bajo. ¿Eh? Acá hacemos 5. Ahora 3. 1, 2, 3. Y nos vamos a la siguiente cajita, acá. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acá. Aquí hay 2 cajitas, ¿verdad? Entonces 3 cadenas acá, y nos vamos acá para hacerlo más estable, ¿verdad? Que no se varíe si los metemos acá como este. Entonces acá hacemos un puntito bajo en esta partecita. Ahora volteamos el tejido y hacemos 1, 2, 3 cadenas, y acá adentro vamos a hacer 3 puntos altos. Con la cadena ya serían 4, ¿verdad? Esto lo hice así para que me vaya quedando cuadradito, para que vaya quedando en línea, ¿verdad? Entonces acá contando la cadena tengo 4. Ahora, ¿qué sigue, verdad? Ya saben lo que sigue. Una cadena, lazamos el ganchito y en la casita grande acá un punto alto. Una cadena y nos vamos a la pequeñita. A esta pequeñita acá hacemos 4. 4 puntos acá. 4 puntos, una cadena, y nos volvemos a venir al punto grande. Esto lo vamos a repetir todo el largo que ustedes deseen. Todo el largo que ustedes deseen. Después venimos con la parte de las manguitas. Después venimos con la parte de las manguitas. Bien. Bueno, acá voy por la hilera número 19, pero este es el largo que yo quise, ¿verdad? Entonces, acá terminamos así. Nos vamos acá en el último, no aquí adentro, para que nos quede parejito como este, sino que nos vamos allá en el último puntito que nos encontramos por aquí, para que nos vaya quedando parejito. Ya acá terminamos con un cierre. Ahí viene un nudillo. Entonces cortamos y listo. Entonces vamos a continuar con la manguita. Para esta manguita vamos a hacerlo, como siempre dice Jenny, fácil. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a usar estos mismos que están acá. Vamos a usar esta misma cadenita para hacerlo de este lado. Entonces ponemos con gusto un poquito de hilo que nos sobre ahí, y lo ponemos acá encima de esta. Entonces acá, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo, 4 puntos. Bien, acá vamos a hacer, por supuesto, cadenita. Vamos a ir cerrando el hilo ahí, que tengo 2 cadenitas, 3 cadenitas. Voy a hacerle una más porque se ve como muy ajustadito, entonces está bien así, para que esto nos quede ahí oculto de una vez. Entonces acá mismo lo hacemos así. Acá mismo recuerde que la cadenita cuenta como un punto. Entonces acá vamos a hacer nada más 3 puntos. Y acá nos quedan los 4 puntos, los mismos que están acá en esta pequeñita. Ahora en el grande acá, ¿verdad? Recuerden, una cadena, lazamos el ganchito y un punto alto, una cadena, y nos vamos al siguiente y hacemos 4 puntos altos. 4 acá,
¿Mm? Una cadena y nos vamos en este. ¿Mm? Una cadena y nos vamos aquí de nuevo. 4 puntos acá. No quiero que se me estresen con el tejido, que el tejido no es para eso. A lo contrario. Y ve, aquí me quedó este punto, que es un punto alto con el que rellenamos acá. Entonces lo vamos a usar ¿para qué? Para una cajita. Hacemos una cadenita y acá hacemos un punto alto. Una cadenita y de una vez saltamos acá. Bien, ve qué bonito. Y acá tocan ¿qué? 4 puntos. 4 puntos altos tocan acá. El tejido es súper importante para todo. No sé si me escucharon, pero sí, mientras estaba comenzando este video, recibí la noticia de que mi papá estaba enfermo. Y después de que tenía COVID. Y después falleció. Bueno, acá me quedó exacto en esta partecita. Acá 4 puntos, me falta uno, entramos acá. ¿Ve? Hacemos una cadenita y usamos este puntito de acá. Recuerda cuando íbamos acá que iniciamos la blusita, lo vamos a usar como una cajita. Una cadena y ya topamos con esta partecita acá. ¿Ve? Acá va a ser distinto. ¿Por qué? Porque este es tubular. Entonces tenemos que atar ahí. ¿Ve? Pero igual dejamos una cadena de separación. Ahora, acá mismo vamos a hacer esto. Poco se va a notar y después en la segunda vuelta lo corregimos. Pero acá vamos a hacer, recuerdan, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. 5. Nos vamos acá. Y acá, recuerdan, 3 cadenas. Ya de aquí en adelante lo mismo que lo que hicimos en la parte de abajo. El asunto era aquí unirlo. Entonces venimos acá con 3 y unimos acá. Volvemos a subir y así sucesivamente. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos de este lado. Bueno, ya aquí he llegado a la parte final. Entonces quiero que me pongan un poquito de atención. Entonces acá tenemos, terminé acá con este puntito de las 5. ¿eh? Y acá sigue 1, 2, 3, ¿recuerdan? Entonces este 3, igual, hacemos lo mismo que lo normal, ¿verdad? Ahora necesitamos entrar a esta casita. Acá nos vamos a ir en punto deslizado. Este es el punto deslizado. Se avanza, pero muy, muy, muy disimulado. ¿eh? Entramos ahí a la cadenita y nos venimos de esta manera. ¿eh? Hasta buscar el centrito. Acá. Porque recuerden que en el centro va un punto alto. Entonces acá subo 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas más una de separación. Ahora sí lanzamos el ganchito y nos vamos a la pequeñita donde van 4 y ahí continuamos lo mismo. Solo es que como aquí se hace con unión, entonces por eso se los quería explicar bien clarito, ¿verdad? Entonces acá hacemos una cadenita y acá ya caemos normal. Igual. Entonces acá hacemos siempre una cadenita, porque recuerde que separamos por cadenita, ¿verdad? Esta partecita.
Entonces contamos 1, 2 al que dice 3 porque dejamos una de separación. Bien, para que nos quede parejito. Y acá hacemos un punto deslizado, ¿sí? Así. Ahora aquí mismo, acá mismo, de una vez, entramos. Y hacemos un punto bajo. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos de este lado. Y volvemos a comenzar con lo mismo. ¿Ve? Venimos y ahora avanzamos igual. Esto es repetitivo. Solo quería mostrarles por la unión. Bueno, aquí he llegado ya a la vuelta número 25, ¿ve? De la parte de la manga. Entonces venimos acá. Siempre, ¿verdad? Terminamos acá, hacemos una cadenita y después acá terminamos con un puntito deslizado y un cierre. En el borde, acá en el borde, le quiero hacer, terminamos con un poquito que nos quede de más y después ocultamos acá el hilo. Lo mejor que se pueda. Que se le haga un poquito de curvita. Y acá comenzamos ya la manguita. Es que acá la cámara no me deja apreciar bien. Pero ya acá la manguita de la suétercito. Todo en algodón. O sea, que no sea tan caliente. Entonces, en un momentito la llevamos a modelar. Pero primero le quiero hacer el bordecito para esta parte de acá. Entonces ese es el lado que yo quiero. Entonces lo hacemos de este lado porque quiero que las conchitas me queden del frente, del lado derecho. Entonces en este que divide acá, eso no se las tengo diseñadas. Dejamos un poquito suficiente de hilo acá y acá atrapamos el hilo. Pero acá mismo, de una vez, de este, nos vamos a esta primera acá. Y acá hacemos puntos altos. Dependiendo del hilo que ustedes tengan, así esa cantidad le hacen, ¿verdad? Pero en mi caso, creo que le voy a hacer unos 5. Vamos a ver cómo se ve con 5. Aquí llevo 4. 5. Me da bien. Entonces, en el segundo puntito acá, solo hacemos acá un punto bajo. Ya nos queda un bordecito bonito. Volvemos a lanzar el ganchito desde acá y nos vamos al siguiente puntito. Y acá volvemos a hacer 5. Ahora nos venimos a este puntito acá y hacemos un puntito bajo. Recuerda las que dejamos, unas para la blusita y otras para hacer cualquier cosa que deseemos ahí. Entonces acá en esta que nos queda acá en la esquina, le voy a hacer posiblemente 6. Porque quiero que me haga bien la curvita haciendo la esquina porque ya vamos bajando. 3, 6. Entonces venimos acá en este punto que nos queda acá y hacemos un punto bajo. Ya esto hace un acabadito distinto, aunque aquí quedó muy bonito. La parte de atrás no lo quiero, solamente la parte del frente. Ahora lazamos el ganchito y en el próximo acá, o sea, uno para hacer la conchita, y ustedes calculan ahí si lo cerramos acá o brincamos hasta acá. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer aquí 5. 5. ¿Ve? A la hora que agachamos, ¿verdad? Que acostamos el punto alto, nos cubre esta parte. Entonces nos venimos acá. Ustedes calculan ahí. ¿Ve? Ustedes calculan ahí. Ahora, si le quieren poner botonadura, si le quieren poner botoncito, ya es distinto, ¿verdad? Tenemos que hacer los ojalitos, ¿verdad? Entonces, bueno, volvemos a cargar el ganchito acá y hacemos en este otro otra vez 5. Bueno, aquí llegaba el bordecito, entonces
Recuerda, saltamos un punto y llegamos acá, hacemos un punto bajo. Perdón, hacemos acá un punto bajo y en el siguiente hacemos lo mismo. 5 puntos en esta partecita. Y ahí vamos calculando, ¿verdad? Que nos quede parejitas, que nos queden bien. Que se vea que fue hecho con cariño, ¿verdad? Vea qué bonito que se ve. Ya el bordecito acá. Esto lo quiero para voltearlo de esta manera. ¿Ve? Queda bonito. En mi opinión, ¿verdad? Queda bonito. Cada quien tiene su estilo de hacer las cositas. Entonces, bueno, acá acostamos. Acá. Este puntito. Ahora pasamos el ganchito y acá hacemos lo mismo. Como les digo, ustedes calculan ahí, pero si lo llevan a una secuencia que se vea todo similar. ¿Ah? ¿Ah? Ya le vamos quedando así. Entonces acá volvemos a cargar el ganchito y volvemos a hacer lo mismo. Ya nos va a quedar por coincidencia. Acá les pongo un fondo oscuro. Entonces acá vuelvo a hacer lo mismo. Acá cierro y vuelvo a cargar aquí. Y vuelvo a cargar aquí. Y vuelvo a cargar aquí. Y así nos vamos todo el bordecito. Bueno, a veces siento que repito mucho las cosas, pero es que me encantan. Vea qué bonito, vea qué lindo, vea qué bonito. Bueno, yo digo que es bonito porque yo lo estoy haciendo. Bueno, acá llegamos al último puntito. Recuerde que vamos así. Una conchita donde comenzamos esta hilera. En el medio, un punto bajo, ¿verdad? Así. Una conchita en cada uno. Esto es a deseo, a gusto de cada quien, ¿verdad? Ahora me queda acá el último. Entonces cargamos y hacemos lo mismo. Pero acá voy a hacerle más hasta que me dé la esquinita. Perdón. Hasta que me dé la esquina. Probablemente igual 6. Porque quiero que me dé la esquina. Aquí llevo 4. 5. 6. Y si se nos pone muy rebelde, hacemos una cadenita o hacemos un punto más. No dejemos que nos ponga rebelde. Ahora acá acostamos. Entonces lo vamos a hacer acá. Hacemos una acá. Porque lo que quiero es que me quede como esta, ¿verdad? Igualito. Una acá y saltamos la conchita. Y acá es al revés. Todos aprendemos juntos, ¿verdad? La persona más inteligente del mundo siempre necesita aprender de los demás. Ahora acostamos acá. Este nudito acá no me gusta, pero así se fue. Bueno, ya eso no es culpa mía. Y acá volvemos y hacemos otra. ¿Recuerdan esas partecitas? Entonces acostamos en uno y hacemos en la otra. Dejamos este en el medio. Como en esta partecita. Se va a ver bien, se va a ver bonito. Ya verán. Así vamos. Bueno, ya le di toda la vueltita. Todo. Y siempre continué porque se ve bonito. ¿Ve? Se ve bonito esta partecita de acá. Entonces me vine y terminé de donde comencé. Recuerda que comenzamos acá, en esta partecita. Entonces me vine igual. Todo. Uno sí. Con la conchita. Uno en un punto bajo. Y así. Hasta llegar a la parte con la que comenzamos. Entonces, acá terminamos. Con este último puntito acá. Acá comenzamos y acá terminamos, ¿eh? Entonces, siempre es bueno terminar con un cierre un poco más asegurado ahí, con un punto deslizado, para después ocultar el hilo y que no se note dónde comenzamos, dónde terminamos. Dejamos esto así. Ya acá nos queda asegurado. Después lo ocultamos y limpiamos. Siempre limpiar, cortar y limpiar, ¿verdad? Entonces ya nos quedaría esta partecita así.
Y quiero que observen esto. Vea qué bonita esta. Y vea esta sencillita. Se ve bonito también. Se ve bonito. Pero mucho mejor así, ¿verdad? Acá este hilo también. Todo, hay que limpiar todo, ¿verdad? Entonces ve qué bonito. Todas las partecitas. El suétercito, que se vean de donde comenzamos, exactamente de donde comenzamos. Que se vean parejito. Que se vea igual, ¿verdad? De donde comenzamos los tonos. El otro tono acá. Con la parte del final del suéter, de la blusa, lo que queramos, ¿verdad? Esta no le puse botoncitos. Bueno, voy a continuar con este. Entonces vemos que está así, ¿verdad? Y en la partecita de abajo, casi siempre me gusta iniciar en la partecita de abajo. Aunque ocultemos bien el hilo, es mejor que nos quede así por más limpio. Entonces, iniciamos en estas, ¿verdad? Recuerde que entonces atamos el hilo, hacemos un amarre, ¿verdad? En esas partecitas acá. De una vez, para ocultar el hilo acá, nos vamos ya con el ganchito cargado y acá hacemos la conchita de 5, recuerden. ¿Ve? Y así vamos ocultando aquí el hilo para que nos quede lo más tapadito posible y disimulado, ¿verdad? Acá tenemos 4 puntos, 5. Ahora acostamos encima de la conchita, acá hacemos un punto bajo en este y en el siguiente volvemos a repetir lo mismo. Bueno, acá termino con un punto bajo, ¿verdad? Recuerde que acostamos la conchita ahí. Ahora nos metemos acá y hacemos un puntito deslizado y acá hacemos un cierre. Bueno, como les indiqué antes, pero no sé si salió en el video, me gusta esta parte así, ¿verdad? Con el canesú cuadrado es bonito esta parte así, pero ya si ustedes quieren hacerlo cerradito, entonces así, ¿verdad? Pero a mí me gusta así. Entonces, cuando vamos a planchar, el algodón se puede aplanchar, ¿eh? Entonces ponemos una telita y ahí aplanchamos, ¿eh? Que no sea directo porque le da un cierto brillo, una cierta desgaste que no sería bueno. Entonces, aunque sea algodón, es bueno poner una telita para que nos quede mejor, ¿verdad? En la parte de atrás también, porque es algodón. No tienen que plancharlo cada vez que lo van a usar, pero sí para que se vaya definiendo esa partecita así. Entonces, bueno, ha quedado así, sin botoncitos, bonito. Ya casi se los llevo a modelar. Imagino que ya lo miraron en el inicio, porque siempre les pongo los videos al inicio por lo mismo. Si lo desean continuar viendo, bien, ¿ve? Así nos ha quedado. Ponemos la blusa por dentro que deseemos y listo. Así que bueno, con esto ya nos despedimos y vamos a modelar. Bueno, sí, en 600 gramos en total el suétercito, ¿verdad? Nos sale bastante barato. A la vez podemos ocupar nuestra mente en algo que nosotros queremos, a nuestro gusto, a nuestro estilo, a nuestra medida, o ya sea para generar ingresos también. Así que bueno, invitadas a suscribir, comentar, que es muy importante para mí, compartir. Dios me les bendiga. Chao, chao.